Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver la segunda parte de Sistema Inmune, así que vamos a ello. ¿Ya? Voy a proyectar. ¿Se ve bien? Espero que sí. Ya. Entonces, vamos con Sistema Inmune. Ya, primero vamos a ver como los distintos patógenos que vamos a tener y después otras cosas, ¿ya? Pero vamos a empezar con los distintos patógenos. Eh, Vamos a empezar con los virus. Los virus van a estar construidos por ADN o ARN y van a estar cubiertos por proteínas o por lipoproteínas, ¿ya? El virus, ¿es un organismo vivo o no? ¿Qué piensan ustedes? Sin leer lo que dice ahí. Ya, No, vivo. ¿no es vivo? ¿Por qué? O si es vivo, dijiste, ¿vale? No es vivo porque creo que pertenece al mundo de las bacterias, ¿o no? Claro, pero las bacterias son células, las células están vivas. Los virus no están vivos porque necesitan de otro organismo para poder sobrevivir y reproducirse o propagarse. Exacto, muy bien, por eso mismo. Porque no pueden vivir, ¿cierto? No tienen un metabolismo propio para poder desarrollarse en la vida. Ya necesitan de otro individuo para poder vivir. Y cada virus va a tener su propia estrategia y su propio tipo de cosas que va a hacer para poder como ir hacia un huésped, ¿ya? Y para poder atacar a ese huésped. Ahora, las bacterias van a ser organismos procariontes capaces de provocar distintas enfermedades, incluso la muerte. Las bacterias también, los protozoos también, ya la mayoría de los patógenos pueden provocar la muerte. Si es que estamos así muy, muy mal, obvio. Muchas especies y cepas se van a dividir por fisión binaria, que es la fotito que está abajo, que es que literalmente como que se parten a la mitad las bacterias. Entonces, por este tipo de reproducción que van a tener las bacterias es que van a poder reproducirse muy rápido. ¿Ya? ¿Y qué va a llevar a que se reproduzcan muy rápido? O sea, ¿qué cosas van a tener las bacterias que van a hacer que se reproduzca muy rápido? O sea, ¿qué efectos provoca eso? ¿Alguien sabe? ¿O piensa que puede pasar? Imagínense a alguien que se reproduce muy rápido, una persona ya que hace mucho, 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 pero así muy, muy rápido. Tal vez las cosas no se van a hacer tan bien, ¿cierto? Entonces eso puede provocar una mutación, ¿ya? O va a tener la capacidad de poder adaptarse mucho. Entonces eso tienen las bacterias. Va a poder tener una alta tasa de mutaciones, ¿ya? O sea, puede desarrollar muchas mutaciones porque se reproduce muy rápido. Y también tenemos que las bacterias van a tener esporas, o sea, van a poder formar esporas que las esporas van a ser capaces de poder desarrollarse y sobrevivir en ambientes que no van a ser favorables. Por ejemplo, no sé, mm, no sé, un pH o algo que sea algo, no sé, terrible para la vida, puede sobrevivir una bacteria, ¿ya? No sé, altas temperaturas o muy bajas temperaturas, ¿ya? Va a poder sobrevivir. Los antibióticos. Los antibióticos van a ser sustancias que se van a emplear para el tratamiento de distintas infecciones, ¿ya? Pero la elección del antibiótico no es algo tan fácil, no es que uno diga, ah, ya sí, cualquiera, ¿ya? Sino que van a tener como distintas
especificaciones para poder elegir qué antibiótico es lo que uno tiene que usar. Ya, entonces, por ejemplo, depende del microorganismo, de la sensibilidad de este microorganismo, de la gravedad de la enfermedad, de la toxicidad que va a tener el organismo, o sea, el microorganismo, el patógeno, y los antecedentes que pueda tener la persona, ¿ya? Y obviamente también el costo que va a tener el producir este antibiótico. Recuerden prender sus cámaras, por favor. Ahora, ¿qué es la resistencia frente a los antibióticos? ¿Qué piensan que es? ¿Por qué se puede producir? Porque la bacteria crea anticuerpos contra este medicamento. Ya, súper. ¿Y por qué crees que se produce como esto que crean? Que van a ser como inmunes a los antibióticos. Por no seguir tratamiento o tomárselo así como, no sé, Como de un mala dulce, forma. ¿o no? Sí, pues. Sí. Ya, exacto, por eso mismo. Entonces, la resistencia al antibiótico ha aumentado mucho en los últimos años. Ya, y puede ser por la automedicación, ya, porque no vamos a seguir lo que habíamos dicho antes, que era el tipo de antibiótico, como la enfermedad que se tenía, la gravedad, la toxicidad, ¿cierto? Entonces, como que la gente toma cualquier antibiótico que hay, y no siempre cualquier antibiótico va a servir. Entonces, la bacteria o el virus o el patógeno que va a recibir este antibiótico, le va a dar lo mismo, ¿ya? Porque no, él va a ser ya inmune, por ejemplo, a tal antibiótico. Entonces, al recibir este antibiótico, va a hacer que le pase esa información a los otros que no son inmunes a ese, ¿ya? Y esos que no son inmunes van a poder desarrollar una resistencia. También puede ser porque no se cumplen la totalidad de la dosis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imaginemos que vamos al médico, hacemos todo bien, ya, perfecto. Y te lo dan por 10 días, pero tú crees que estás bien y lo suspendes a los 3, por ejemplo, a los 3 días. Entonces eso va a provocar que las bacterias o los patógenos que tal vez estaban así como a punto de morir, se queden con esa información del antibiótico y no mueran, y por lo tanto van a poder desarrollarse y pasarle la información a los otros, patógenos, ¿ya? Y como habíamos dicho, el hecho de que se reproduzcan y muten muy rápido va a hacer que puedan pasarle estas cosas a los demás patógenos, y además poder ganar nuevos genes muy rápido. Por lo tanto, tienen mucha cantidad de información genética y fuentes de información nuevas, ¿ya? Y constantemente se van reproduciendo. Ahora, los microorganismos resistentes pueden darse tanto durante del tratamiento del antibiótico como después del tratamiento. Ya, por ejemplo, lo que habíamos dicho antes, si uno suspende antes el antibiótico, puede que los organismos queden ahí medio vivos, medio muertos, y esos organismos van a ser los que van a generar la resistencia, y ellos no van a generar la resistencia durante, sino que la van a generar después. Y obviamente también se puede dar durante la resistencia al antibiótico que alguno de los patógenos se vuelva resistente y le pase la información a los demás, ya, y que se vuelvan durante. También vamos a tener que van a haber residuos de antibióticos que pueden mantenerse durante largos periodos de tiempo. Entonces, puede que no sé, muchos días posterior al tratamiento de antibióticos, aún así, quede eso como en el cuerpo, y llegue a un antígeno y como que diga, oh, mira, esto nos hace mal, y reaccione y se vuelva resistente, ¿ya? Y también van a haber otras cosas que se pueden usar para eliminar ciertas bacterias que nosotros tenemos como en el ambiente, y que van a hacer que se puedan volver resistentes, como por ejemplo detergentes, desinfectantes, aerosoles o distintas otras cosas que van a estar en nuestro ambiente, tanto interno como externo, que puede hacer que los patógenos se vuelvan resistentes, ¿ya?
Y aquí vemos que abajito dice que un informe de la OMS ha revelado que 1/3 de los 35 países investigados en nuevos casos de tuberculosis mostraron un 14% de resistencia a ciertos fármacos, que es brígido, o sea, brígido. Y ahora vamos a ver otro tipo de patógenos que serían los protozoos y los hongos. Los protozoos corresponden a organismos unicelulares eucariontes heterótrofos, que se van a reproducir en el interior de las células de los organismos y van a causar la muerte. ¿Ya? Y aquí tenemos una foto que es la que está más a la izquierda, que es el protozoo de la tricomoniasis, creo. Creo que así se dice. Y es un organismo que va a producir una infección de transmisión sexual. ¿Ya? Y los hongos, en cambio, van a ser organismos unicelulares o pluricelulares, eucariontes heterótrofos, y que van a poder iniciar una infección y van a poder colonizar a un organismo. ¿Ya? Entonces van a poder como afectar a este organismo y como dificultar en la defensa, y por lo tanto van a poder empezar a proliferar. Y el de los otros dos, ¡ay! No, avancé mucho. Los otros dos que tenemos son el hongo como del pie de atleta y el hongo de la cándida, que también van a ser un hongo de una ITS. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver las medidas preventivas, que van a haber distintas medidas preventivas que van a optar los gobiernos o las comunidades para poder suministrar ciertas cosas específicas para que después no se desarrolle una enfermedad, o si es que se desarrolla, no se desarrolla tal gravedad y por lo tanto los recursos económicos y los recursos materiales que se gasten no sean los máximos como si fueran pura gente que se enferma. ¿Ya? Ahora se va a entender mejor. Entonces vamos a tener una prevención primaria que está basada en una prevención que se va a dirigir a un organismo que está sano y que se procura no enfermarlo, ¿ya? Y que finalmente se va a fomentar, por ejemplo, una buena salud para que no llegue a la enfermedad, ¿sí? ¿Qué tipo de prevención primaria ustedes conocen, o ustedes han visto, o ustedes, no sé, hacen día a día? Claro, las vacunaciones son prevenciones primarias. Muy bien. No sé, por ejemplo, el lavado de manos para el COVID, ¿cierto? Lo han visto, la desinfección de las cosas. Eso es para intentar que no se genere una enfermedad, ¿ya? Proteger de enfermar. La prevención secundaria va a estar dirigida a un organismo, o sea, a un individuo que está enfermo, pero que se quiere descubrir o se quiere diagnosticar en una primera instancia, ¿ya? Entonces se intenta hacer para descubrir una enfermedad precoz, ¿ya? ¿Qué prevención secundaria conocen ustedes? Por ejemplo, bueno, ahí hay una foto, el test del VIH, ¿cierto? El test del VIH no está dirigido a gente que está sana y que quiere fomentar una buena salud, sino es para saber si es que estás enfermo o no, igual que el PAP, ¿cierto? Que la mamografía no son cosas para intentar que no se genere una enfermedad, sino para, si es que se encuentra, es como para encontrarla, ¿ya? Y si es que se encuentra, encontrarla lo más precozmente posible. ¿Sí? Y una prevención terciaria va a ser dirigida a los organismos, o sea, a los individuos que ya tienen una enfermedad, pero que se busca que se mantenga como lo mejor posible, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo,
a una persona que tiene cáncer que se haga los controles y los chequeos todos los meses o cada ciertas semanas, ¿cierto? Es para que descubrir tempranamente si es que se está desarrollando en mayor grado el cáncer, ¿ya? O distintas cosas así. Va a individuos que van a estar enfermos, pero que se intenta que no se enfermen aún más, ¿ya? Sino que se mantengan ahí como bien. Ahora, las células del sistema inmune. Van a haber muchas células del sistema inmune, ya incluso vimos algunas en las clases pasadas, pero vamos a... Oigan, estoy grabando, ¿cierto? Según yo, sí empecé a grabar. Ah, ya. Ya. Perdón. Ya. Entonces, vamos a tener distintas células del sistema inmune, ya, pero en este caso, y hoy día vamos a ver dos, que van a ser, o sea, vamos a ver una que van a ser los linfocitos que se van a dividir en dos, ya, en los linfocitos T y en los linfocitos B. Los linfocitos se van a hacer en un órgano linfoide primario, ya que va a ser la médula ósea. La médula ósea va a estar al interior de los huesos largos. ¿Sí? Y ahí, en este lugar, en este órgano linfoide primario, que sería la médula ósea, vamos a tener células madres pluripotenciales hematopoyéticas, ya que finalmente lo que van a hacer es que van a hacer unas células que van a poder, si es que le llega una señal, decir, ah, ya, necesito células de linfocitos, ya, y como crear las células. Eso es lo que hacen. Y vamos a tener que aquí van a estar, aquí gracias a ellas, a estas células madres, se van a poder desarrollar los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B van a quedarse en la médula ósea y van a dar una respuesta humoral, que significa que van a poder dar una respuesta hacia, hacia el exterior de la célula, ¿ya? En cambio, los linfocitos T son T porque van a ir al timo, ya no se van a quedar en la médula ósea, sino que van a ir al timo, y aquí se van a poder hacer una respuesta celular, que significa que van a como que van a reproducir hacia el interior de sus células, ¿se entiende? Como que la respuesta humoral es hacia el exterior de la célula y en cambio la celular es hacia el interior. ¿Sí? Y eso. Y los órganos linfoides secundarios, porque vamos a tener los primarios, que era la médula ósea, y los secundarios, que es donde van a haber macrófagos o distintos glóbulos blancos que van a poder destruir a los patógenos que van a ingresar, ¿ya? Porque de esto se encargan los linfocitos finalmente, de producir una señal que va a producir una señal que va a hacer que lleguen las cosas que destruyen, que en este caso serían los macrófagos, glóbulos blancos, fagocitos, como células células que hacen fagocitosis, ¿sí? Entonces, ahora, los linfocitos B van a producir anticuerpos, ¿ya? Entonces, los anticuerpos van a ser proteínas o también van a ser llamadas inmunoglobulinas que van a ser producidos por los linfocitos B. Estos anticuerpos van a estar como en la membrana y lo que va a pasar es que van a reconocer a la membrana y se van a unir a los antígenos específicos, que los antígenos van a ser cosas o sustancias extracelulares que van a llegar al organismo y que van a causar una respuesta, ¿ya? Y que al causar esta respuesta se van a liberar los anticuerpos por los linfocitos B. Entonces, los anticuerpos se van a unir a este antígeno y van a impedir que este antígeno se disipe, ¿ya? El antígeno son
por ejemplo, lo que habíamos visto, ¿cierto? Virus, bacterias, protozoos, etcétera, ¿ya? Toxinas. Entonces, el anticuerpo lo que va a hacer es que se va a unir a este antígeno y va a hacer que no se reproduzca más, ¿ya? Entonces como que va a intentar bloquear a este antígeno, va a permitir que este antígeno no siga infectando a otros, ¿ya? Lo va como a encapsular y lo va a hacer como chiquito, en verdad, como que lo va así como decir así como ya tú para, ¿ya? Y al hacer esto, lo que va a hacer es que va a llamar a células fagocíticas, a macrófagos y otras células que van a poder llegar a este lugar y van a poder destruir al antígeno. ¿Qué significa esto? Que el anticuerpo por sí solo no puede destruir al antígeno. Ya no es que el anticuerpo vaya y lo destruya, él como anticuerpo, ya, sino que va a hacer otras cosas que va a hacer que lo bloqueen, que no se siga reproduciendo y que llamen a las células que sí van a fagocitarlas. ¿Se entendió esta parte? ¿Cómo vamos hasta ahora? Profe, ¿Mm? me perdí en una parte que decía que, o sea, se liberan anticuerpos. Ujú. Esa sería como una respuesta. Claro, se supone que el antígeno va a llegar porque, ya, el antígeno va a llegar a una célula, ¿ya? Entonces, va a llegar a una célula y este antígeno, que sería o un tóxico, una bacteria, como algo malo, por decirlo así, que va a llegar al cuerpo externo, va a producir algo, ¿ya? Y va a producir algo, lo que sea, que este linfocito va a poder como decir, oh, hay algo extraño, ¿sí? Entonces el linfocito va a liberar anticuerpos que van a ir al antígeno. ¿Sí? Ahí queda más claro. Muchas gracias, profe. Ya. ¿Alguien más que tenga otra duda? No. Ya. Entonces, la memoria inmunológica. Vamos a ver que hay una memoria inmunológica primaria y una secundaria. La primaria es cuando em, eh, vamos a tener contacto por primera vez un linfocito con un antígeno. Ya, entonces, imagínense que yo me resfrío por primera vez, ya un resfrío. Mi antígeno es mi cosa mala que va a llegar a mi cuerpo, es un resfrío. Ya, entonces lo que va a hacer es que el linfocito por primera vez va a liberar todo lo que habíamos visto antes y va a atacar a este antígeno. O sea, el linfocito no lo va a atacar, sino que va a producir otras cosas que van a finalmente atacar a este antígeno. Y todo eso, ya todo lo que se hizo, es la respuesta inmune primaria. Entonces tienen que pensar que cuando se intenta atacar algo, no solamente se va a intentar atacar, por ejemplo, no sé, con esta molécula, ¿cierto? Sino que vamos a intentar hacer otras cosas por si eso no funciona, ¿ya? Entonces va a ser más lenta, van a permitir que el antígeno como que se disipe más, o sea, no se disipe, se expanda más, se haga más antígeno, ¿ya? En cambio, la respuesta inmune secundaria es después de la primera exposición. Entonces puede ser la segunda, tercera, cuarta, quinta, 80 veces que yo me exponga, se va a dar esta, y es que como ya se sabe cuál es el camino que se tiene que seguir, porque la primera vez ya se hizo de un modo, ¿cierto? Y funcionó, entonces ahora esta es mucho más rápida, mucho más efectiva, el antígeno va a tener menos cantidad, ¿cierto? Porque ya no va a tener que estar tanto rato, o sea, como que no le van a permitir que quede mucho rato en el cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la respuesta inmune primaria es la primera vez que se produce, es mucho más lenta, es tardía, el antígeno va a poder estar más rato en el cuerpo, ¿ya? En cambio, la segunda vez
o las otras veces, que es cuando se produce una respuesta inmune secundaria, es cuando se va directo al grano porque ya se sabe el camino que se va a hacer. ¿Sí? Ya uno sabe lo que funciona. Entonces el cuerpo dice, ¿para qué voy a hacer 80 moléculas más si ya sé que con esta que yo tire, esta cuestión se va a ir? ¿Sí? Ya. Si tienen alguna duda, díganme nomás, ¿ya? Entonces, los tipos de inmunidad. Vamos a tener la inmunidad activa y la inmunidad pasiva, que esta va a ser una inmunidad que va a ser adquirida. Entonces, la inmunidad va a ser, la inmunidad activa va a ser conferida por una exposición natural a un agente infeccioso. Claro, natural, pero que finalmente lo que significa que sea activa es que nuestros propios linfocitos T y B van a poder actuar como ellos solos, ¿ya? Entonces, ellos solos van a poder ir y atacar a lo malo, ¿ya? Entonces está el caso de que sea algo natural, como una infección, ¿ya? O está el caso de que sea artificial, que sea con una vacuna, porque las vacunas muchas veces tienen antígenos que están inactivos o que están muy poco activos o que están muertos, ya, o bacterias que están muertas, etcétera, y eso va a hacer que cuando se inyecten nuestros propios linfocitos T y B puedan ir y atacarlo, ¿ya? Nosotros vamos a poder producir esto. En cambio, la respuesta pasiva no es así. La respuesta pasiva es que las cosas ya están hechas, ¿ya? A nosotros nuestros anticuerpos ya están listos. Como que llegan así listos a nosotros. Entonces, por ejemplo, vamos a tener del tipo natural, que va a ser cuando la mamá o la madre le va a dar al feto, ¿cierto? Por ejemplo, por el cordón umbilical o cuando nace en el canal de parto, le va a dar distintos anticuerpos o en la primera leche les da anticuerpos específicos, pero los anticuerpos ya están listos. Sí, nuestras propias células no van a tener que hacer nada, no van a atacar a esas células. En cambio, una respuesta artificial, o sea, en cambio, una respuesta, por ejemplo, activa, sí tiene que hacer eso, ¿cierto? Si es que hay una enfermedad, nosotros vamos a tener que atacarlo con nuestros propios antígenos. Y en esta pasiva vamos a tener la natural, que era la de la madre al feto, o distintas formas en las que se va a dar naturalmente, y también con formas artificiales, como por ejemplo un tratamiento con antígenos, donde también se va a pasar directamente los anticuerpos. ¿Ya? Entonces, en la inmunidad pasiva se van a pasar los anticuerpos tal cual. En cambio, en la activa se van a tener que producir los anticuerpos. ¿Ya? La vacuna es un tipo activa y artificial. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver de qué están hechas las vacunas. Las vacunas están compuestas de bacterias inactivas, microorganismos muertos, partes de ellos, microorganismos viables pero debilitados, y otros que finalmente no van a generar la enfermedad, pero sí van a hacer que nosotros podamos inducir una respuesta y que generemos una respuesta inmediata y de memoria inmunológica a largo plazo, ¿ya? Porque eso me faltó decir, que la respuesta pasiva solamente va a persistir durante se tenga el antígeno transferido. Ya cuando se sale ya no se va a tener la respuesta porque el anticuerpo como que no se creó, ¿sí? Entonces por eso es que no se va a durar tanto en el tiempo. En cambio, una respuesta tras una vacunación o tras una inmunidad activa, sí va a producir una respuesta propia, entonces va a durar más. ¿Sí? Una bacteria inactiva, como que no está, finalmente son como bacterias que no van a poder producir la enfermedad, ya que van a tener como el DNA, por ejemplo, de ellas, el ADN, pero que no van a poder producir una enfermedad hacia nosotros.
¿sí? Que van a tener ciertas moléculas que no les van a permitir, por ejemplo, que se esparzan y esas cosas. ¿Sí? Una persona vacunada que va a tener una inmunidad activa va a tener la misma reacción que una persona que va a tener una inmunidad activa natural. ¿Ya? Entonces una persona que se enfermó, que desarrolló la enfermedad, que pasó por las peores etapas, va a tener los mismos que una persona que ya esté vacunada y que jamás haya tenido la enfermedad. ¿Sí? Entonces por eso las vacunas son importantes. Y ahí están muchos de los beneficios de las vacunaciones, ¿ya? Y que ahora como que estamos muy, muy atentos con eso por el COVID, ¿cierto? Como que estamos mucho más informados y como que es algo que vemos día a día por el COVID, para que después si tienen tiempo lean y vean qué piensan al respecto. Ahora, las anomalías del sistema inmunitario. Vamos a tener que una persona sana generalmente no va a producir respuestas inmunitarias en contra de sus células, ¿ya? Por lo tanto, el organismo va a ser resistente, o sea, va a aceptar a nuestras células y va a ser tolerante con nuestras propias células y moléculas, pero lo que vamos a ver ahora que van a ser anomalías, van a ser procesos donde las respuestas inmunitarias del cuerpo van a atacar a nuestras propias moléculas, ¿ya? O que no van a poder, o que van a producir como cosas contra nuestras moléculas, contra nuestras células o tejidos, etc. Entonces, una de las cosas que vamos a tener va a ser las inmunodeficiencias. La inmunodeficiencia va a ocurrir cuando el sistema inmune va a presentar deficiencias. Puede presentar deficiencias porque va a tener un número inadecuado de linfocitos o que estos linfocitos no van a ser funcionales o no van a producir tal vez las cosas que producen normalmente, etc. ¿Ya? Entonces esto va a hacer que va a afectar mucho más a las personas, obviamente. Imagínate que yo normalmente tengo un resfrío y se me pasa al día y ahora tengo una inmunodeficiencia que estoy así para la embarrada, que llego a la clínica por un resfrío normal. ¿Ya? Entonces lo que sufren estas personas son que infecciones o microorganismos que pueden ser muy normales para toda la población, en estas personas que tienen inmunodeficiencia no van a ser tan a la ligera, no van a ser fáciles y no van a ser cosas así que pasen de un momento a otro, ya, porque nuestras células no van a tener el número suficiente de cosas o no van a poder producir una respuesta inmune efectiva. Sí, por ejemplo, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, ¿ya? Eso. Y por eso es que se dice que la gente con VIH no puede, no muere del VIH en sí, ¿cierto? Sino que muere de otras cosas, de un resfrío, por ejemplo, o de una bronquitis, algo que para uno es así, ya, no sé, me tomo un paracetamol y listo, para esa gente no. Ahora, vamos a ver otras anomalías. Vamos a tener que las enfermedades autoinmunes es cuando se van a producir linfocitos T o linfocitos B que van a actuar contra nuestras propias células, ¿ya? Entonces van a ir a nuestras células y las van a atacar, las van a identificar como agentes extraños y esos pueden producir muchas enfermedades, por ejemplo, hoy no me acuerdo cuál era la enfermedad que era autoinmune, ahora, pues la tenía Selena Gómez, de eso me acuerdo. Pero son enfermedades autoinmunes y que afectan igual a un porcentaje alto de la población, ya y que son intensas. Las alergias son respuestas exageradas o hipersensibles a los antígenos. Ya va a llegar un antígeno a nuestro cuerpo y se va a producir una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? Es que el anticuerpo se va a unir con un mastocito, que va a ser una célula que en su interior va a tener histamina,
Ahora vamos a verlo porque, y el anticuerpo, cuando se une con el antígeno, va a liberar esta histamina, ¿ya? Y esta histamina que está dentro del mastocito es el que va a producir los signos y síntomas de la alergia, ¿ya? Por ejemplo, los mocos, los ojos rojos, los estornudos, ¿ya? Todo eso va a producir la histamina, ¿sí? Y ahora vamos a ver los trasplantes. Las membranas plasmáticas de todas las células tienen un tipo de proteína específico, ya que van a formar el complejo, ¿cómo era? Era complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Que finalmente esta cosa lo que va a hacer es que va a poder distinguir las cosas extrañas de los propios, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el páncreas, imaginemos, ya el páncreas, las células del páncreas van a tener estos complejos, ya todas las células de todos los tejidos lo van a tener, ¿ya? Pero imaginemos ahora del páncreas. Entonces, esta célula, este complejo lo que va a hacer es decir, por ejemplo, esta cosa no tiene que ir acá, ¿ya? Entonces acá no lo vamos a recibir, ¿sí? Porque no es de nuestro lado. Entonces eso es lo que hacen, ya permitir que ciertas cosas entren o no entren. Y además, este complejo de histocompatibilidad va a estar, va a ser diferente dependiendo de cada individuo y dependiente de los genes de cada persona y además de cada órgano, ¿sí? Entonces van a ser como unas huellas dactilares propias para cada órgano de cada persona. Y este complejo o esta histocompatibilidad lo que va a hacer es saber si es que se va a rechazar o no se va a rechazar un trasplante. Entonces vamos a tener un tejido, por ejemplo, un hígado, ¿ya? Si es que yo quiero dar ese hígado y tengo muy poca histocompatibilidad con la persona, es muy posible que se rechace, ¿cierto? Y los trasplantes de los tejidos van a depender de la construcción genética de la persona que recibe, del receptor, del donante, o sea, de dónde viene, y además de qué tipo de tejido se ha trasplantado. Porque es muy distinto trasplantar, no sé, un corazón, unos pulmones a la médula ósea, ¿ya? Y ahora vamos a ver por qué. Van a haber órganos que son no inmunocompetentes, ya que significa que el trasplante del órgano solamente va a depender de la composición genética de la persona que va a recibir el tejido y de la persona que lo va a dar. Además de eso, de la respuesta que se va a producir. O sea, puede que sean súper histocompatibles, así que sea lo máximo de compatibles, pero que la respuesta del receptor no sea buena y se va a rechazar, ¿ya? O que va a tener algo el receptor o va a tener algo el donante que simplemente se va a rechazar, ¿ya? Y también vamos a ver los órganos que son inmunocompetentes, que no solamente va a depender de la composición genética y de la respuesta que se va a generar, o sea, de la composición genética de la persona que recibe el órgano, de la persona que da el órgano y de la respuesta inmune del receptor, sino que también por los antígenos del receptor. ¿Ya? Entonces, los linfocitos van a actuar aquí, ¿sí? Los antígenos y los anticuerpos van a actuar acá, porque si es que reconocen, por ejemplo, un antígeno extraño, se muere todo, ¿cierto? Se va y se ataca y se destruye todo. Entonces, por ejemplo, el trasplante de médula ósea ocurre esto, ¿cierto? Es muy, muy, muy delicado. ¿Ya?
¿Tienen alguna duda en algo? Ya. No, profe. Vamos a ver los ejercicios. Hoy, perdón si hablé muy rápido, pero es que tenía que pasar todo. Y empezamos muy tarde. Ya, vamos a ver los ejercicios entonces. Ya, número 1. Cuando una persona es vacunada, se va a producir una inmunidad de tipo 1, artificial, 2, activa y 3, innata. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es o son correctas? ¿La C? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, la C. ¿Por qué era la C entonces? O sea, como artificial porque como que introducen el como germen o el virus como inactivo. Súper. ¿Y es activa porque? ¿Surge de una infección o alguna vacunación? Bien. Súper. Entonces, ahora, 2. Las manifestaciones inmediatas de las reacciones alérgicas se deben a la liberación de A, histamina, B, serotonina, C, inmunoglobulinas, D, factores de coagulación y E, bradicina. ¿Cuál es correcta? C, dicen por ahí. ¿Alguien más piensa otra cosa? ¿Nadie? La respuesta es A. ¿Por qué es histamina? Vamos a ver. Aquí. Teníamos que cuando se produce una respuesta alérgica, o sea, hacia un alérgeno, lo que va a pasar es que el anticuerpo se va a unir a la membrana, ¿cierto?, de una célula. Esta célula va a ser un mastocisto, ¿ya? Este mastocisto en su interior va a tener histamina. Entonces, el antígeno, o sea, el anticuerpo se une a la célula y cuando se une al alérgeno o al antígeno que está en el exterior y que va a entrar, va a producir la liberación de histamina. Ya la célula como que va a liberar histamina. Y lo que produce la histamina van a ser los cambios normales que uno nota en las alergias. Ya la histamina es la que lo produce. ¿Sí? Sin la liberación de esta histamina, nosotros no produciríamos estos cambios como de las alergias, ¿ya?
que serían como los estornudos, de repente como que, no sé, te lloran los ojos, ¿sí? Por eso era la A. 3, aunque dice 4 es 3. Las vacunas producidas a partir de patógenos vivos atenuados producen una inmunidad prolongada porque los patógenos A. No se, de nuevo, A. No se replican en el organismo receptor. B. Aportan anticuerpos al organismo receptor. C. Aportan linfocitos B y T al organismo receptor. D. No desencadenan la enfermedad en el organismo receptor. Y E. Inducen a la formación de anticuerpos específicos en el organismo receptor. ¿Cuál creen que es? La E. Súper, muy bien. Súper, excelente. Ahora, si es que, por ejemplo, dijéramos la B y la C, ¿cierto? Que es aportan anticuerpos al organismo receptor y aportan linfocitos al organismo receptor, ¿de qué respuesta estaríamos hablando? ¿De qué inmunidad? De una inmunidad pasiva, ¿cierto? Porque la activa es cuando es esta de la que estamos hablando, ¿cierto? De las vacunas, de las enfermedades que uno mismo produce, pero en cambio cuando te aportan los linfocitos, cuando te aportan los anticuerpos, estaríamos hablando de una inmunidad pasiva. Sí, porque es pasiva, si tú recibís todo y ya. ¿Sí? Ya. Ahora, esta está brígida, así que presten la atención. Dice, ay, no puedo leer por el... Ya, dice. El gráfico muestra el porcentaje de fagocitosis en ratones controles y en ratones expuestos a un plaguicida. Entonces ahí tenemos el gráfico y las respuestas dicen, o sea, dice el enunciado abajo. De acuerdo con los datos presentados, ¿cuál de las siguientes inferencias es correcta? Ya. Vamos. Ya, ¿alguien dice algo? ¿O piensa que puede ser algo? ¿O lo dejamos un ratito más? Ya, la voy a explicar. Ya. Entonces, tenemos que este es el porcentaje de fagocitosis, ¿cierto? Entonces va a ir creciendo la fagocitosis o va a ser mayor
cuando estemos en el grupo control. Ya el grupo control es como en todo como lo más apto para la vida diaria, por decirlo así. Ya, como lo normal, lo que ocurriría normalmente con todas las cosas controladas, ¿ya? Eso. Y ahora, cuando va a ser expuesta a un plaguicida, vemos que la fagocitosis, que es la cantidad de como destrucción de antígenos, va a estar muy disminuida. Entonces, vamos a ver ahora. La respuesta dice, en presencia de plaguicida, o sea, en este, se va a producir un mayor número de linfocitos T. No lo sabemos, ¿cierto? No podemos decir si es que se produjo un mayor número o es por otras cosas que puede haber producido el plaguicida. Y además, tenemos que los linfocitos lo que hacen, que tampoco son los T, son los B, son los que van a ir y van a atacar. Entonces, o sea, no van a atacar, pero van a liberar cosas para que ataquen. Entonces, si es que en presencia hubiera una mayor producción, entonces también habría una mayor cantidad de fagocitosis. ¿Ya? Número 2, dice, en ausencia del plaguicida, o sea, aquí, en el grupo control, el sistema inmunológico permaneció inactivo. Tampoco podemos decir eso, ya, porque recuerden que todas las cosas del cuerpo humano siempre van a estar activas, siempre se va a intentar mantener una homeostasis. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos bacterias internas que el sistema inmunológico tiene que ir limitando y que siempre van a estar activas, con cosas de afuera, con cosas de nuestro mismo cuerpo que son necesarias, pero que en exceso es mucho y cuando hay muy pocas también nos enfermamos, ¿ya? Entonces, siempre está funcionando el sistema inmunológico, no es que se detenga. La respuesta C dice, en presencia de plaguicida, o sea, acá, va a disminuir la presencia de antígenos y podríamos decir hasta ahora que esa podría ser correcta, ¿cierto? La dejaríamos ahí. Porque, ¿por qué podría disminuir la cantidad de fagocitosis? 1, porque disminuyeron los antígenos, ¿cierto? Que el plaguicida pueda haber disminuido los antígenos y por lo tanto la fagocitosis, o sea, la destrucción de estos, sea menor porque hay menos. O, ¿qué otra cosa podría ser? Creo yo que otra cosa podría ser es que cuando se está expuesto a un plaguicida, se pueda, por ejemplo, bloquear, no sé, la fagocitosis. ¿Ya? Entonces, el plaguicida bloquea la fagocitosis. Entonces, vamos a ver si más adelante está esa respuesta. Dice D, en ausencia del plaguicida, o sea, aquí en el grupo control, solo fagocitaron los macrófagos, tampoco podemos decir eso. Ya, eso no lo sabemos. Con el gráfico uno no lo puede inferir. Y E dice, en presencia de plaguicida, o sea, aquí aumentó la respuesta adquirida. Sí, acá. Sí, en presencia de plaguicida, aumentó la respuesta adquirida. Y tampoco podríamos decir eso, ¿cierto? Porque hay menos cantidad de fagocitosis, por lo tanto, se tendría una menor respuesta inmunológica, ya en comparación con el grupo control. Entonces, la respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Porque como ya les dije, en presencia de plaguicida puede ser que o haya disminuido la presencia de los agentes, de los antígenos, ¿cierto? De los agentes externos, o porque tal vez este plaguicida puede que haya delimitado la fagocitación, ¿cierto? Como que le haya dicho, como que tenga algo el antígeno que limite la fagocitación. Pero no estaba este ejemplo, esa respuesta acá. Ya, si es que hubiera estado acá, podría haber estado correcta. Entonces, hasta ahora, la única correcta era la C. ¿Se entendió? Ya, bacán. Yo creo que esta es la última que vamos a ver. ¿Ya? Dice,
De las siguientes opciones son mecanismos de acción de los anticuerpos ante un patógeno o un antígeno, excepto A, facilitar el reconocimiento del patógeno por otras células del sistema inmunológico, B, restringir el desplazamiento del patógeno a otras regiones del cuerpo, C, fagocitar al patógeno y exponer sus antígenos, D, neutralizar las toxinas del patógeno, y E, inducir a la diferenciación de células plasmáticas frente a una infección de un patógeno. ¿Cuál de todas estas no es? No es un mecanismo de acción del anticuerpo. ¿Alguien por ahí que quiera decir cuál es? Ya. Vamos a ver de una. ¿Ya? El anticuerpo va a facilitar el reconocimiento del patógeno por otras células del sistema inmunológico. Sí, ¿cierto? Por ejemplo, el linfocito es el que le da como el aviso y libera al anticuerpo, ¿ya? Y también va a facilitar, por ejemplo, porque va a traer macrófagos y va a traer otras células que van a poder ir hacia ella, ¿sí? Entonces, obviamente va a facilitarlo. B, ¿va a restringir el desplazamiento del patógeno? Sí, porque dijimos que lo va como a encapsular y lo va a dejar ahí, que no se mueva y que no vaya para ninguna parte, ¿cierto? C, ¿va a fagocitar al patógeno y exponer sus antígenos? ¿El anticuerpo va a fagocitarlo? No, el anticuerpo no va a fagocitar al patógeno, sino que va a llamar a otras cosas para que lo fagociten. D, ¿va a neutralizar las toxinas del patógeno? Sí, porque al neutralizarlo, al mantenerlo encerrado, va a hacer que no pueda seguir actuando, ¿ya? ¿Y va a inducir a la diferenciación de células plasmáticas frente a la infección? Sí, porque cuando, por ejemplo, el anticuerpo va a reconocer este antígeno, va a llamar a más anticuerpos y por lo tanto va a hacer la diferenciación de otras células para que se formen los anticuerpos y para que llamen después a los macrófagos y a las células que van a fagocitar, ¿sí? Entonces la respuesta correcta era la C. No, los anticuerpos no van a fagocitar al patógeno, ¿sí? Ya, y quedaron algunas respuestas. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. ¿Quedaron algunas preguntas por ahí para que las vean después si es que quieren? Voy a sacarle una foto a la lista. ¿Saben si alguien más se fue aparte de Valentina? Ahí voy a cortar la grabación. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Nos vemos para la siguiente clase.